Hola, bienvenidos a mi canal. Como he dicho en el vídeo anterior, esta vez habrá otra persona que explicará el equilibrio ácido-base en caballos con ejemplos prácticos. Si os habéis perdido el vídeo anterior, lo encontráis en el enlace que aparece aquí arriba. Esta persona es Judith Viu. Ella ha estudiado y ha trabajado por muchos años a la Universidad de Barcelona, donde ha hecho también una residencia en medicina interna equina y un doctorado sobre el equilibrio ácido-base en potros y en caballos de Reith. Así que es la persona más adecuada para hablar sobre este tema. En este vídeo hay también otra novedad, y es que será un vídeo más interactivo en el que tendréis el tiempo para razonar sobre los casos y calcular el equilibrio ácido-base. Así que si os gusta el vídeo, dadle al me gusta. Si queréis ver más colaboraciones como esta, por favor dejad un comentario en este vídeo. Y también si os gusta el estilo de un vídeo más interactivo, por favor comentad este vídeo. Y ahora os dejo con Judith. Hola a todos, mi nombre es Judith Viu y os voy a presentar un par de casos clínicos para poder practicar la interpretación del equilibrio ácido-base en caballos. En primer lugar, vamos a recordar los pasos a seguir para la correcta interpretación de gasometrías que presentó Valentina en el vídeo anterior. En primer lugar, debemos fijarnos en el pH que aparece en nuestros gases sanguíneos. Si el valor de pH está por debajo del rango de normalidad, es decir, 7.38, se denomina acidemia. Si por el contrario el pH está por encima del rango de la normalidad, 7,45, se considera alcalemia. El segundo paso es evaluar el componente respiratorio del equilibrio ácido-base. Los gases que vais a ver a continuación son gases venosos, por lo tanto, los valores de referencia son levemente diferentes a los que podemos encontrar en gases arteriales, sobre todo en lo que se refiere a la concentración de oxígeno y de PCO2. Teniendo en cuenta el origen venoso de nuestras muestras, observamos el valor de PCO2. Si este valor es inferior a 45, el caballo tiene alcalosis respiratoria, y si por el contrario está por encima de 65, el caballo tiene acidosis respiratoria. El tercer paso corresponde a comprobar los niveles de exceso de base o bicarbonato. Aunque este paso pertenece al método tradicional, puede ayudarnos a detectar alteraciones metabólicas, ya que el método tradicional es más descriptivo que mecanístico. El cuarto paso corresponde a comprobar y calcular el efecto de los electrolitos sobre el pH. Como explica Valentina en el vídeo anterior, el método cuantitativo tiene tres variables independientes. Una de ellas, que es el PCO2, ya se ha comprobado en el segundo paso, pero quedan por evaluar otras dos variables. El SID, que corresponde al efecto de los iones sobre el pH, y el ATOT, que corresponde al efecto de las proteínas. Las principales alteraciones en el pH estarán causadas por cambios importantes en la diferencia de iones fuertes y no en el ATOT, ya que este último tiene muy poca influencia en el pH y solo en casos muy concretos en que haya una hipoproteinemia muy marcada tiene una influencia significativa en el pH. En caso de tener de calcularlo, la ecuación simplificada para obtener su valor es el producto de las proteínas totales por 2,24 en caballos adultos o por 2,5 en potros. El cálculo del SID, que es la principal influencia metabólica en nuestro pH, como menciona Valentina, puede incluir o no el lactato, y su fórmula es la que podéis ver en la diapositiva. Este valor en caballos debe encontrarse entre 38 y 45. Podemos dividir sus alteraciones en acidosis por disminución del SID, provocada o no por una hiperlactacidemia, y alcalosis por aumento del SID. Finalmente, el último paso es mirar qué compensaciones de las que hemos encontrado son alteraciones primarias del pH y cuáles son compensaciones. Generalmente, las compensaciones suelen ser del sistema respiratorio en los casos agudos, aunque en los casos más crónicos también se pueden dar alteraciones del equilibrio en el sistema metabólico para corregir cambios del pH.
Ok, el primer caso que vamos a presentar es el caso de un potro pura raza español cruce con frisón, de nombre Macarena, fue referido con 24 horas de edad al hospital veterinario por historia de debilidad progresiva y retracción de tendones flexores. Y aquí tenéis los gases venosos. El primer paso corresponde a mirar el pH en nuestros gases sanguíneos. En nuestro caso, el pH es de 7.42. Está en el límite superior, pero dentro de nuestro rango de normalidad. Por lo tanto, no hay alteración del pH. El segundo paso corresponde a mirar el PCO2 para comprobar el componente respiratorio de nuestro equilibrio ácido-base. En nuestro caso está en 34,9, es decir, debajo del límite de la normalidad. Por lo tanto, Macarena tiene una alcalosis respiratoria. El tercer paso corresponde a comprobar el exceso de base. En este caso, el exceso de base es igual a 0. Por lo tanto, si interpretáramos los gases únicamente con el método tradicional, no detectaríamos ningún problema metabólico. Pero es importante recordar que podemos tener problemas metabólicos que no se reflejen en cambios en el base excess. Por lo tanto, se tiene que comprobar todo lo que corresponde a electrolitos, proteínas y lactato. El cuarto paso corresponde a comprobar los electrolitos, el lactato, las proteínas, el SID y el ATOT. En este potro encontramos que hay una hiponatremia muy marcada, con unos niveles de potasio muy altos y con un incremento ligero del lactato. Con todos estos datos podemos calcular nuestra diferencia de iones fuertes. En la que vemos que hay una disminución marcada de su valor. Por lo tanto, tenemos una acidosis metabólica por disminución del SID debido a una hiponatremia y parcialmente enmascarada por un incremento de los niveles de potasio. También debemos comprobar los niveles de proteínas y hacer el cálculo del ATOT. En este caso, no hay alteraciones significativas del ATOT. Por lo tanto, este potro lo que tenía era una acidosis metabólica debido a una disminución del SID con un aumento ligero del lactato, y la principal causa de su acidosis era la disminución de los niveles de sodio. ¿Puede haber alguna cosita más? Aquí tenemos lo que es la representación gráfica del equilibrio ácido-base, de sus cargas positivas versus sus cargas negativas. Cuando hay una alteración en aniones que no se han medido, el número de cargas positivas no es el mismo que cargas negativas, por lo tanto hay un gap, una diferencia, que es estos aniones no medidos. En el caso de Macarena vemos que las cargas positivas son más o menos las mismas que las cargas negativas. Únicamente encontramos una disminución general de tanto de positivas como de negativas. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que no hay un incremento de estos aniones no medidos. En resumen, las alteraciones ácido-base que presentaba Macarena son las siguientes: pH normal, alcalosis respiratoria compensatoria, acidosis metabólica debido a la disminución de la diferencia de iones fuertes debido a la hiponatremia y parcialmente enmascarada por el incremento de potasio. Los principales problemas de Macarena eran la hiponatremia y la hipercalemia. Es importante identificar cuáles son las causas de la disminución del SID para poder aplicar el tratamiento correcto.
En este caso también es muy importante la velocidad con la que se corrigen estas alteraciones, porque cuando tenemos una hiponatremia muy marcada, la corrección demasiado rápida de los niveles de sodio puede llegar a llevar a problemas neurológicos. Y también, al tener niveles altos de potasio, podemos tener una parada cardíaca. Por lo tanto, es muy importante saber cuál es la causa de la disminución del SID. Estos desequilibrios electrolíticos son muy típicos de dos problemas en potros. Uno de ellos es el uroabdomen y el otro son las miositis masivas, que por la edad que presenta este animal, la más probable es la miopatía nutricional o la enfermedad del músculo blanco. Por lo tanto, es necesario completar la analítica de este animal con un perfil muscular y un perfil renal. En nuestro caso, los niveles de CK y de AST estaban extremadamente elevados, por lo tanto, en base a la historia y a los signos clínicos que presenta el animal, se pudo llegar al diagnóstico de un músculo blanco. Aquí, en este cuadro, podemos ver la evolución durante el tratamiento de los niveles de los diferentes electrolitos y de la diferencia de iones fuertes y cómo se fue corrigiendo hasta prácticamente normalizar. Este es el segundo caso que vamos a hacer. Es un macho de 9 años de edad, pura raza árabe, llamado Said, que se presenta 24 horas después de haber finalizado una carrera de ride a una media de velocidad bastante elevada durante la competición. Después del evento, el caballo se presentaba deshidratado, con flúter diafragmático sincrónico y ambas patologías mejoraron con la fluidoterapia intravenosa. Después de haber recibido este tratamiento, volvió a su establo original y el día siguiente a la mañana el caballo presenta una taquiarritmia, depresión marcada y rigidez muscular. Aquí podéis ver los gases sanguíneos de este caso. Primero de todo, el primer paso es mirar el pH. En nuestro caso, el pH está a 7,192. Este pH está claramente por debajo del rango de la normalidad, por lo tanto podemos decir que Said tiene una acidemia. El segundo paso es revisar el PCO2. En este caso, el PCO2 está a 28. Eso quiere decir que se encuentra por debajo del límite de lo esperado. Esto quiere decir, por lo tanto, que el caballo presenta una alcalosis respiratoria. En el tercer paso tenemos que mirar el exceso de base. En este caso tenemos un exceso de base muy negativo, indicándonos que tenemos que buscar alteraciones que causen una acidosis metabólica. Por lo tanto, revisar electrolitos. En el cuarto paso tenemos que identificar cuál es la causa de la acidosis en Said. En nuestro caso podemos ver que Said presenta una hiponatremia marcada, con una ligera hipocalemia, con una hiperlactacidemia marcada. Entonces, calculando el SID, podemos ver que el SID está debajo del límite de la normalidad, principalmente debido a la hiponatremia y a la hiperlactacidemia. También tenemos que revisar los valores de proteínas y realizar el cálculo del ATOT. Evidentemente, como no hay alteraciones en las proteínas, no hay cambios en el ATOT. Únicamente vamos a encontrar esos cambios del pH debidos a la diferencia de iones fuertes. ¿Puede haber alguna cosa más que no hemos detectado? Aquí tenemos el gambelgrama de Said, en el que no vemos diferencias significativas entre las cargas positivas y las cargas negativas. Por lo tanto, no hay alteraciones significativas en los aniones no medidos.
Para resumir, Said presenta una acidemia marcada con una alcalosis respiratoria compensatoria, una acidosis metabólica marcada debido al descenso de la diferencia de iones fuertes, y este estaba causada por una acidosis láctica y una marcada hiponatremia con una leve hipocalemia. El principal problema de este caballo es la hiponatremia, y respecto a los otros diagnósticos a los que se llegó en este animal, tuvimos valores de enzimas musculares elevados, por lo tanto miositis, una taquicardia ventricular que se diagnosticó mediante electrocardiograma, y una hiperamonemia que causaba signos neurológicos debido a la colitis. Finalmente, un apunte más sobre los casos de colitis. La alteración más típica es la hiponatremia, pero en muchos de estos casos se da pérdida de albúmina importante, llegando a causar una hipoproteinemia que puede influir en el pH, principalmente cuando tenemos valores por debajo de 4,5. Por lo tanto, cuando tenemos un descenso en las proteínas, se recomienda calcular el ATOT. Ok, eso es todo. Espero que os haya sido útil este vídeo. Si os ha gustado, darle al like, y si queréis seguir viendo vídeos de este tipo de medicina interna de caballos, suscribiros al canal de Valentina. Muchas gracias por vernos. Un saludo.